Muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario. El día de hoy tenemos programada la conferencia de cómo elaborar un proyecto de ley. Contamos con la presencia del licenciado Ricardo Quiroz Retuerto, quien será el expositor el día de hoy. Él tiene estudios en educación, en derecho y en ciencias políticas. Ha realizado una maestría en investigación y docencia universitaria y posee diversos diplomados en temas como son gobernabilidad y gestión parlamentaria, en gestión pública y formulación de proyectos, en seguridad y defensa nacional, en procedimientos parlamentarios, así como también en modernización, gestión y administración pública, en gestión parlamentaria y gestión estratégica de la administración. Ha realizado diversos cursos de especialización sobre derecho parlamentario. Ha sido jefe del área de participación, atención y educación ciudadana, como también fue responsable del programa Módulo Perú. Actualmente se viene desempeñando como especialista parlamentario en la Oficina de Participación Ciudadana y es facilitador de los diversos cursos y talleres que brinda el Congreso de la República. Sin más que decirles, les damos la bienvenida a todos ustedes. Licenciado Ricardo Quiroz, la tarde es suya. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Vanessa. Muy buenas tardes con todos y todas. Es para mí un honor esta tarde poder compartir con ustedes el desarrollo del taller cómo elaborar un proyecto de ley. Estimados jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar este taller, este interesante taller, cómo elaborar un proyecto de ley. Vamos a desarrollarlo de la manera más sencilla y dinámica, de tal manera que ustedes el día de hoy puedan comprender, ¿no? Porque a veces muchos nos preguntamos qué es una ley, cómo se elabora, quiénes pueden presentarlo, quiénes lo aprueban, quién promulga la ley, por qué a veces el presidente no lo promulga, lo promulga el presidente del Congreso. Todas esas interrogantes vamos a tratar de conocerlas el día de hoy. Muy bien, les decía que vamos a tratar de hacerlo este taller de una manera bastante sencilla para que podamos entenderlo todo. Todos, ¿no? En primer lugar, ¿qué cosa es una ley? Tenemos que, la ley viene a ser, en primer lugar, un instrumento parlamentario, ¿no? En donde se plantea una alternativa de solución ante un problema determinado, ¿no? Que de una u otra manera va a beneficiar o va a afectar a la población, ¿no? Entonces tenemos pues que es uno de los productos privilegiados del Parlamento, expresa la voluntad de la República según la definen en el principio quienes han sido elegidos por ella para representarlo. Recordemos que el Congreso es el órgano representativo de la nación. Entonces, a través de este proyecto de ley, de un proyecto de ley, ¿no? Se convierte en un instrumento propositivo de normas legales, permite la ejecución del derecho de iniciativa ciudadana y asimismo promueve el procedimiento parlamentario. ¿Quiénes tienen derecho de iniciativa legislativa? De acuerdo al artículo 107 de la Constitución Política, no solamente el Congreso tiene iniciativa. Recordemos que en el artículo 90 precisa, ¿no?, que el Congreso de la República, el poder legislativo reside en el Congreso de la República. Entonces es un poco que nos da a entender que el poder de decidir qué es ley y qué no es ley en el Perú lo tiene el Congreso de la República. Sin embargo, el derecho de presentar iniciativas no es una exclusividad de los parlamentarios. Tenemos que el presidente de la República también tiene el derecho de iniciativa legislativa, inclusive tiene el derecho de iniciativa en reforma constitucional. Asimismo, también recordemos pues, que el Congreso no tiene, por ejemplo, iniciativa de gasto. Esa prerrogativa la tiene de manera exclusiva el presidente de la República, ¿no? Presentar proyectos de ley lo referido a materia presupuestal y financiera. Asimismo, el Congreso de la República tiene iniciativa legislativa, pero esta iniciativa que tienen los congresistas no es de manera individual, sino es a través de su grupo parlamentario, donde sus proyectos deben ser presentados a través de su grupo parlamentario con el respaldo de 5 congresistas, incluyendo la firma de su directivo portavoz.
Pues también tienen el derecho de iniciativa los otros poderes del Estado. Nos referimos en este caso al Poder Judicial, asimismo las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los colegios profesionales, tienen el derecho de iniciativa legislativa. Pero ellos, ¿no? El Poder Judicial y las instituciones que hemos mencionado, pueden presentar proyectos de ley solo de las materias que son de su exclusiva competencia. Y no pueden presentar proyectos de ley referidos a la exclusividad que tiene el presidente de la República, incluyendo tampoco ellos no podrían presentar proyectos de reforma constitucional, que sí lo tiene el Congreso y también lo tienen los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos, a través de está establecido en el artículo 31 de la Constitución y asimismo en la ley 26.300 de los derechos de participación ciudadana, que tenemos el derecho de iniciativa ciudadana, inclusive el derecho de iniciativa en reforma constitucional. Para esto, para que podamos presentar un proyecto de ley, nosotros los ciudadanos, eso está normado en el artículo 76 del reglamento del Congreso, donde se establece que tenemos que nuestro proyecto de ley debe ir acompañados por las firmas válidas y comprobadas de por lo menos el 0.3% de la población electoral, ¿no? Esto tiene todo un proceso a través de la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, como lo vamos a ver, ¿no? O sea, lo primero que tiene que hacer un ciudadano cuando va a presentar un proyecto de ley es, en primer lugar, comprarlos, recolectar las firmas, por supuesto, elaborar su proyecto, recolectar sus firmas, y lo primero que tiene que hacer es comprar en la OMP los padrones para poder recolectar las firmas, ¿no? Y una vez que va a recolectar estas firmas, que son aproximadamente 100.000, estimo, la actualización que podría tener el Jurado Nacional de Elecciones, estas firmas presentadas por el ciudadano que está presentando el proyecto de ley, van a tener que ser verificadas, validadas por la RENIEC, ¿no? Y quien va a expedir una resolución de la certificación de las firmas, y es el Jurado Nacional de Elecciones quien va a remitir, ¿no? Mediante un oficio, el proyecto de ley, ¿no? Con la resolución de haber cumplido este requisito de las firmas válidas, del 0.3%, las va a remitir al Congreso de la República. ¿Cuál es la estructura de un proyecto de ley? El proyecto de ley tiene la siguiente estructura: presentación, título, fórmula legal y exposición de motivos. Pero antes de entrar a la estructura, para poder explicar cada una de estas partes que tiene un proyecto de ley, vamos a... primero, estamos presentando una plantilla de cómo es la estructura del proyecto de ley, de la forma en que debe ser presentado. En primer lugar tenemos, en cuanto a la presentación, la parte formal donde está la sumilla, donde vendría a ser, pues, ¿no?, el título del proyecto de ley, ¿no? La sumilla, que debe ir para que se pueda identificar rápido el documento. Luego tenemos lo que es la presentación. En la presentación, vamos a mencionarlas nada más para que tengan ustedes una idea. Sumilla, presentación, ¿no?, del proyecto, luego viene el título de la ley, la fórmula legal, ¿no?, y al pie de la fórmula legal va la firma del titular y los adherentes. En el caso de ser congresistas, estamos viendo, por ejemplo, ahí estamos viendo 6 firmas, ¿no? Y ahí está el sello, por supuesto, de recepción. Entonces tenemos las partes de la estructura: sumilla, presentación, título, fórmula legal y la firma del titular y los adherentes del proyecto de ley. Y en segundo lugar tenemos lo que es la exposición de motivos, ¿no?, donde se va a dar una sustentación del proyecto. Y las partes que las vamos a explicar cada una de ellas, eso es, en primer lugar, el fundamento de la propuesta, el efecto de la vigencia sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio y el informe de incidencia ambiental cuando así lo requiera. Este es el flujograma, ¿no?, del proyecto de ley desde el momento en que ingresa. Ingresa, por ejemplo, lo estamos viendo a través de la Oficina de Trámite Documentario. Este proyecto de ley es remitido a la Oficialía Mayor, lo explicamos en un instante, luego pasa a comisiones, es enviado al Consejo Directivo, luego pasa al Pleno para ser debatido, y
Una vez aprobado el proyecto de ley, pasa a la Oficina de Relatoría y Agenda, de ahí pasa a la Oficialía Mayor para que lo remita al Ejecutivo para su promulgación, ¿no? Y publicación. Y luego finalmente entra en vigencia la ley. Este es todo el proceso de, de cómo se cree para crear una ley, ¿no? Es todo el flujograma que estábamos viendo ahí, y nos vamos a adelantar incluso en este momento para que puedan ustedes comprender después cada una de las etapas. Vamos a adelantarnos a ver el procedimiento para aprobar un proyecto de ley, ¿no? En primer lugar, presentación, ¿no? Que es a través de la Oficina de Trámite Documentario. La presentación pueden presentar el proyecto de ley el presidente de la República, los congresistas, los otros poderes del Estado, los gobiernos regionales, los municipios, gobiernos locales, los colegios profesionales y los ciudadanos. Entonces, una vez presentado el proyecto de ley por la Oficina de Trámite Documentario, la Oficialía Mayor, en coordinación con una de las vicepresidencias, en primer lugar, se ordena su publicación en la página web del Congreso para que de manera transparente los ciudadanos del Perú y del mundo sepan que se ha presentado un proyecto de ley en determinada materia. Y asimismo se le asigna un número de manera muy rigurosa al proyecto de ley al momento de su ingreso, un número correlativo, ¿verdad? Y luego es decretado a una de las comisiones. Decretado quiere decir es enviado a una de las comisiones y como recordemos, pues las comisiones son grupos de trabajo especializados de congresistas cuya finalidad principal es el estudio, el debate y el dictamen de los proyectos de ley. Entonces, las comisiones van a tener ese trabajo. El proyecto, una vez ingresado, ellos tienen la primera labor y la más importante y la más ardua tarea, ¿no? De estudiar el proyecto de ley. Para eso tienen un plazo legal de 30 días útiles. Y tienen que tomar una decisión y plasmarlo a través de un documento que se denomina el dictamen. El dictamen vendría a ser el estudio, o sea, las recomendaciones, las conclusiones, las decisiones que ha adoptado la comisión con referencia al proyecto de ley, ¿no? Este dictamen podría ser por unanimidad aprobado dentro de la comisión por mayoría, o también podría haber un dictamen en minoría, o también podría existir un dictamen negativo. En el caso que la comisión llega a un proyecto de ley probablemente mal estructurado, mal elaborado, mal fundamentado, y emite un dictamen negativo, el proyecto de ley murió, se acabó, es remitido al archivo automáticamente. Pero imaginemos que nuestro proyecto, el dictamen, es un dictamen favorable. Entonces el dictamen es enviado al consejo directivo para que el consejo directivo lo ponga en orden del día y pueda ser debatido en el pleno. Y este dictamen también se publica en la página web. Entonces ya tenemos el proyecto de ley original tal como fue presentado imaginemos, por un grupo parlamentario o por un ciudadano, y en el dictamen podría haber sido aprobado tal como fue, en todos sus términos, pero también podría ser aprobado con un texto sustitutorio, o sea, totalmente modificado, ¿no? Parcial o totalmente modificado. Se publica en la página web. Entonces les decía, ya tenemos una carpeta temática donde tenemos el proyecto original y el dictamen el cual ha establecido, ¿no? Ha desarrollado la comisión. Este dictamen pasa a orden del día en el pleno, y recordemos que para que un proyecto de ley pueda ser aprobado requiere, pues, de acuerdo a la materia sobre la cual versa, requiere doble votación, ¿no? Si es una ley, por ejemplo, ordinaria, requiere doble votación. Pero también podría darse el caso que tenemos un dictamen, o sea, la comisión de trabajo lo aprobó por unanimidad, ¿no? Por unanimidad lo aprobaron todos sus miembros de la comisión y pasó al pleno. Y luego, en el debate, probablemente el proyecto de ley surgen nuevas controversias, nuevas ideas o críticas al proyecto de ley, y no alcanza la votación. Significa que ha sido rechazado el proyecto de ley.
no lo habiendo alcanzado la votación, el proyecto de ley rechazado, también pasa al archivo, se terminó el procedimiento. Imaginemos que el proyecto de ley fue aprobado por el Pleno, ¿no? En doble votación. Lo que se hace es, se envía a la oficina de relatoría y agenda, ¿no? ¿Para qué? Para que se elabore la autógrafa de ley, ¿no? Se elabora un documento que es la autógrafa de ley, que vendría a ser la transcripción textual, con puntos y comas, tal como fue aprobado por el Pleno del Congreso. Esta autógrafa de ley, la Oficialía Mayor lo remite al presidente de la República para su promulgación. El presidente de la República tiene un plazo constitucional de 15 días, ¿no? Útiles para tomar una decisión al respecto. En primer lugar, tenemos que el presidente está totalmente de acuerdo con la ley, sencillamente se le asigna el número de ley, estampa su firma, ordena su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Y la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que la propia ley, ¿no?, indique un plazo distinto. Eso es en primer lugar, entonces, la promulgación de la ley. Luego tenemos la segunda alternativa, es que el presidente en ese plazo no observa ni promulga la ley. En este caso, este proyecto de ley lo retoma el Congreso de la República y quien va a promulgar esta ley es el presidente del Congreso. Le pedirá pues al Ejecutivo que le proporcionen el número de ley que corresponde. El presidente del Congreso ordenará su publicación, estampará su firma y ordenará su publicación en el Diario Oficial del Peruano para que la ley entre en vigencia. La tercera alternativa es que el presidente de la República no esté de acuerdo, ¿no?, en parte o en la totalidad de la ley y lo observa, es decir, lo ha rechazado el presidente de la República, no desea promulgarlo. Este proyecto de ley es remitido al Congreso mediante un oficio donde la autógrafa de ley, pues, observada, regresa al Congreso y es enviado a la comisión dictaminadora, es decir, a la comisión que de manera originaria ha elaborado pues el estudio, el dictamen del proyecto de ley. Entonces, puede darse el caso también, tenemos ahí varias alternativas. En primer lugar, que la comisión decida, ¿no?, en el debate interno, decida insistir en el proyecto de ley. Entonces, esta insistencia es elevada al Pleno del Congreso y para su aprobación se requiere votación calificada. La votación calificada vendría a ser la mitad más uno del número legal de congresistas, siendo 130 el número legal. Entonces, con 66 votos se aprueba la insistencia, es decir, se le dijo no le aceptamos sus recomendaciones al presidente de la República y decidimos aprobarlo tal como fue aprobado por el Pleno del Congreso. ¿Y quién va a promulgar la ley? Lo va a promulgar ya no el presidente de la República, sino el presidente del Congreso. La segunda alternativa tenemos lo que es el allanamiento. Es decir, que el Congreso, en este caso la Comisión, acepta las recomendaciones, los cambios que haya planteado a la autógrafa de ley el presidente de la República, y el Congreso, la Comisión entonces se allana, ¿no?, lo incluye en el texto de estas modificaciones y lo envía al Pleno del Congreso para su debate. Se somete a votación luego del debate en el Pleno del Congreso y se aprueba con votación ordinaria. En este caso, la votación ordinaria vendría a ser la mitad más uno del quórum, ¿no? La mitad más uno del quórum. Si son, para poder iniciar una sesión, se requiere el quórum mínimo 66, con la presencia de 66 congresistas. Entonces, imaginemos que hay 80 en sala, 80 congresistas que supera el quórum, ¿no? Con 41 votos se aprueba, en este caso, el allanamiento, se aprueba la ley, se elabora la autógrafa y quien va a promulgar la ley tampoco es el presidente de la República, y quien va a promulgarla, en este caso, sería el presidente del Congreso, bajo el mismo procedimiento. Pide que se asigne el número correspondiente a la ley, ordena su publicación en el Diario Oficial en Peruano y entra en vigencia la ley.
Una tercera alternativa que tenemos es texto nuevo, que el Congreso, digamos, no insiste en que se apruebe textualmente tal como fue aprobado por el Pleno y elaborada el autor, no insiste. Y tampoco se allana a las recomendaciones que haya, o a los pedidos de cambio que haya solicitado el presidente de la República. Y sencillamente decide elaborar un texto nuevo, ¿no? Donde se ha cambiado ya el texto original. Entonces, esto se envía a la comisión, este texto nuevo, se someterá a debate y a votación, se aprueba sencillamente con votación ordinaria y se elabora la autógrafa, y la autógrafa esta vez sí se la envían al presidente de la República. Y podría darse el caso que el presidente de la República lo vuelva a observar, ¿no? O decida promulgar la ley. Entonces, y también tenemos la alternativa, que hemos tenido un proyecto, una ley aprobada por el Congreso, hemos tenido la autógrafa ya a punto de ser promulgada, fue observada, regresa al Congreso, y sencillamente de repente los parlamentarios evalúan pues que probablemente la ley es muy criticada, probablemente hay sectores que no están conformes, y decide sencillamente un dictamen negativo, y el proyecto, esta autógrafa de ley, este proyecto de ley que ya había sido aprobado, se va al archivo. Entonces, en líneas generales, eso es el procedimiento, ¿no? Para elaborar un proyecto, para aprobar un proyecto de ley, ¿no? Hasta que se convierta en autógrafa. Algunas recomendaciones muy básicas para proponer un proyecto de ley, ¿no? En primer lugar, lo que se tiene que hacer es identificar el problema central. En segundo lugar, establecer la mejor alternativa de solución. Luego, evaluar la necesidad y viabilidad de la proposición de ley, ¿no? Y, en cuarto lugar, hay unas recomendaciones sobre las pautas gramaticales que se debe tener en cuenta, ¿no? Para redactar el proyecto de ley. Veamos entonces en nuestro ejemplo, en nuestras recomendaciones que estamos dando. En primer lugar, identificar el problema central. ¿Qué significa, no? Se debe conocer la situación de un problema, ¿no? Y ser identificado plenamente, ¿no? De qué manera está, pues, afectándonos, o de qué manera va a beneficiar a nuestra localidad, al país, ¿no? Y podemos plantear entonces, ya podríamos plantear una solución, ¿no? La recomendación es que, por ejemplo, no debemos confundir, por ejemplo, la ausencia de un servicio, ¿no? Que pensamos que lo podemos resolver con una ley, sino tiene que ser una situación real, ¿no? Tenemos como ejemplo, ¿no? Dice, el planteamiento correcto es la existencia de población analfabeta en la localidad, ¿no? Lo incorrecto sería, pues, la falta de colegios en la localidad. En segundo lugar, establecer la mejor alternativa de solución. Habiendo identificado el problema, ¿no? El problema central, sus efectos y causas, debemos, pues, buscar todas las alternativas posibles para solucionar este problema, ¿no? Y finalmente, pues, plasmar en nuestro proyecto la alternativa de solución más adecuada para nuestro problema que ya hemos identificado. Este planteamiento, ¿no? Esta solución tiene que ser, pues, posible, tiene que ser pertinente y apropiada, y que pueda verse reflejada en la elaboración de un proyecto de ley. Aquí tenemos una recomendación, es que se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 76 del reglamento, que una iniciativa presentada por los ciudadanos no puede versar sobre materia presupuestal y financiera, sobre legislación delegada. ¿Qué significa legislación delegada? Es cuando el Ejecutivo le pide facultades en determinada materia y en determinado plazo al Congreso para poder legislar directamente, ¿no? Mediante decretos legislativos. Sobre leyes sobre legislación de demarcación territorial, tratados internacionales,
para el consentimiento del ingreso de tropas extranjeras al país, prórroga del estado de sitio, declaración de la guerra y la autorización del presidente de la República para ausentarse del país. Estas, entre otras, son prerrogativas exclusivas del presidente de la República, que no lo podría presentar nadie más que él, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes para el diseño legislativo? Tenemos, pues, en primer lugar, sería, pues, el Acuerdo Nacional, los planes de gobierno, los mensajes presidenciales, ¿no? Las promesas de campaña electoral, las presentaciones de los ministros, por ejemplo, en la sesión de investidura. Hay muchas ideas, muchos planes que se plantean, que se presentan ante el Congreso, y de ahí también se pueden elaborar determinadas leyes. Planes sectoriales, planes de trabajo de las comisiones, planes de acción de los gobiernos regionales. Es decir, son diversas fuentes que podemos, incluso, por ejemplo, las noticias de los medios de comunicación, ¿no? A veces la prensa da a conocer determinada problemática, y ahí es cuando se puede sacar, pues, ¿no?, la idea para elaborar un proyecto de ley. Tercero, evaluar la necesidad y viabilidad de la proposición de nuestra ley. Lo que comprende es definir si la materia a solucionar requiere la aprobación de una ley. Probablemente no, probablemente necesita sencillamente implementar la ley, probablemente que se elabore su reglamento, o probablemente sea el propio gobierno regional, la propia municipalidad, ¿no? Dentro del marco de sus facultades, podría legislar al respecto y dar solución, ¿no? Estudiar el marco normativo que regula la materia identificada, ¿no?, nuestro proyecto de ley, indagar sobre estudios y proyectos de ley similares o relacionados con la materia. Importante determinar el costo-beneficio, evaluar social y políticamente, ¿no?, la viabilidad de nuestro proyecto de ley, determinar quiénes son los actores y destinatarios de nuestro proyecto de ley, analizar la opinión de los destinatarios, de la ciudadanía en general, ¿no? Y sobre todo, verificar la constitucionalidad del proyecto de ley. A veces hemos escuchado, por ejemplo, proyectos de ley distinguidos, opinólogos o periodistas, diciendo, pues, pena de muerte, o candidatos de repente al Congreso que dicen pena de muerte para los violadores, por ejemplo, ¿no? ¿Es correcta esa promesa o esa afirmación? Pues no, pues porque sencillamente ese proyecto de ley no sería constitucional, ¿no? Entonces, si quisieran hacer eso, tendrían que empezar por la reforma en la Constitución. Y cuarto, ¿no?, pautas gramaticales, como por ejemplo el tiempo el tiempo debe ser redactado en modo presente, el modo indicativo, ¿no? Evitando el futuro del indicativo, género masculino, el número puede ser singular o plural, y se redacta en un espacio simple. Entonces, recordemos la estructura: presentación, título, texto normativo y exposición de motivos. Presentación, título, texto normativo y exposición de motivos, tal como lo hemos visto acá, ¿no? Presentación, título, fórmula legal y la exposición de motivos. Veamos entonces en cada uno de estos pasos. En primer lugar, lo que es la presentación. Nos dice, pues, en la presentación se identifica, se presenta quien propone la iniciativa legislativa. En caso de ser congresista, se debe indicar el nombre del grupo parlamentario a través del cual se presenta. Vemos ahí un ejemplo, ¿no?, donde dice, la congresista, y está resaltado con rojita, Selena Gómez, y congresistas de la República que suscriben, integrantes del grupo parlamentario Juventud con Valores, ejerciendo la potestad conferida en el artículo 107 de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 74, 75 y 76 del Reglamento del Congreso,
proponen al Congreso de la República el siguiente proyecto de ley, ¿no? Entonces, sí, podríamos decir que es una plantilla, porque lo que se está haciendo es presentar, en este caso el congresista está presentando, mencionando el grupo parlamentario, y luego está dando el marco legal, artículo 107 de la Constitución, y 74, 75 y 76 del reglamento del Congreso. Ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, la presentación de una iniciativa ciudadana. Nos dice, bueno, vemos aquí donde se está, en este caso, la presentación, porque el proyecto de ley, en este caso, cuando un ciudadano presenta, no se dirige directamente al presidente del Congreso, sino presenta su proyecto de ley ante el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, junto con sus padrones, ¿no?, de las firmas. En este caso se está presentando el ciudadano, la abogada Silvia Alayo Dávila, es con su DNI y está mencionando pues el proyecto de ley que está presentando y adjuntando los documentos, ¿no? La copia del proyecto, copia del formulario de adquisición de los formatos, ¿no? El poder notarial, la lista de adherentes, ¿no? Las declaraciones juradas, es decir, está presentando todos los requisitos se está presentando ante en este caso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ese es en el caso de un ciudadano. Pero veamos en el caso de un congresista. Y este ejemplo lo vamos, de este proyecto de ley 421-2021, lo vamos a tratar de poner como ejemplo a través de todas las etapas que vamos a presentar. Tenemos en primer lugar, bueno, el papel inventado del congresista, y tenemos la ley que desarrolla, la SUMIA, ley que desarrolla el ejercicio de la causal de vacancia por permanente incapacidad moral o física del cargo de presidente de la República, ¿no? Regulado en el inciso 2, artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Entonces tenemos la SUMIA, ¿no?, que se redacta en todos los documentos. Pero ahí tenemos lo nuestro, la presentación. En este caso dice, el grupo parlamentario, Juntos por el Perú, a propuesta del congresista de la República, Edgar Raimundo Mercado, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente proyecto de ley. Entonces vemos, ¿no?, en esta presentación, como, al igual que en el ejemplo que hemos puesto, como si fuera una plantilla. Cualquier proyecto de ley, de repente los congresistas o grupos parlamentarios, sencillamente todos pueden utilizar la misma plantilla, ¿no?, donde se presenta el congresista, el nombre del grupo parlamentario y el marco legal, artículo 107 de la Constitución y los artículos respectivos del reglamento del Congreso. Luego tenemos lo que habíamos dicho, el título, ¿no? Es donde presentamos nuestro proyecto de ley, se establece el nombre de la propuesta legislativa, ¿no? Este debe reflejar, pues, ¿no?, de manera clara, breve, sencilla, ¿no?, el objeto de nuestro proyecto de ley, la materia sobre la cual versa nuestro proyecto de ley. Vemos ahí, en el ejemplo que hemos puesto, ¿no?, esa era la SUMIA, ley este proyecto de ley 421-2021, lo he puesto porque es uno de los proyectos últimos que aparece en la página web, ¿no? El título dice, ley que desarrolla el ejercicio a la causal de vacancia por permanente incapacidad moral o física del cargo del presidente de la República, ¿no? Entonces, estamos viendo que se está citando el título de manera muy clara. Entonces, cuando uno lee el título, ya tiene conocimiento sobre la materia, sobre lo que versa el proyecto de ley. Cualquier persona que lee el título ya sabe, va a tomar conocimiento de qué se trata este proyecto de ley. Por ejemplo, un título de una ley, ¿no? Ley que restablece el servicio militar obligatorio, ¿no? Así de claro, ¿no? O ley que establece el estudio, de manera obligatoria, el estudio de quechua en los colegios nacionales. Entonces, el título debe ser así, de manera clara, no irnos por las ramas, no dar vueltas. Luego tenemos lo que es la fórmula legal. Esta constituye el fundamento de la iniciativa legislativa. Debe observar los requisitos de estructura, formalidad, orden lógico y redacción que rigen el contenido de la ley.
La estructura debe organizarse temática y sistemáticamente y dividirse en artículos. El artículo debe ser breve, ¿no? Breve y conciso, ¿no? De manera que de manera objetiva y de fácil comprensión se pueda redactar. Y al final de la fórmula legal se incluye la firma del titular del derecho de iniciativa y la firma de los adherentes. Veamos al ejemplo del proyecto de ley que estamos tomando, ¿no? Como ejemplo. Aquí está la fórmula legal. Entonces, nos dice, ¿no? El Congreso de la República ha dado el siguiente. Artículo único. Dice, del ejercicio de la causal de vacancia por permanente incapacidad moral o física del cargo de Presidente de la República, regulada en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Entonces hace una precisión, en este artículo único está precisando, dice que la causal de vacancia por permanente incapacidad moral o física del cargo de Presidente de la República, declarada por el Congreso de la República, regulada en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, está referida a la falta de condiciones o aptitudes mentales o físicas debidamente comprobadas por la autoridad de salud y no a las valoraciones subjetivas o de índole similar. Entonces, esta es la fórmula legal que se está planteando en este proyecto de ley. Y vemos ahí las firmas, en este caso, pues las han firmado de puño y letra, ¿no? Los congresistas, ¿no? Y podemos ver también que suele, en esos tiempos, suele, por ejemplo, presentarse la fórmula, el proyecto de ley, está, por ejemplo, dice, artículo 1, declárese la bicicleta como medio de transporte del Bicentenario. Y ahí estaban la firma de los 6 parlamentarios que respaldan este proyecto de ley, ¿no? Es otra forma de presentarlo. O sea, puede ser con las firmas, ¿no? De manera presencial, firmadas en el propio documento, o con en este caso, las firmas virtuales, ¿no? En cuanto a la fórmula legal, esta debe tener un título preliminar y disposiciones complementarias. En el ejemplo que hemos mostrado es artículo único, ¿no? Pero si el caso pues fuera una ley bastante compleja, amplia, podría desarrollarse, por ejemplo, un libro primero. Ahí tenemos como ejemplo derecho a la familia. Sección primera, sociedad conyugal. Título 1, el matrimonio como acto. Capítulo 1, los responsables. Y subcapítulo, el efectos de los responsables, ¿no? De los responsables. Entonces vemos cómo se puede, si fuera necesario, se puede desarrollar en títulos, capítulos, disposiciones complementarias que fueran necesarias. Bien, luego viene la segunda parte del proyecto de ley. Nuestro proyecto de ley podría haber sido elaborado, como vamos a ver también, por ejemplo, en una sola carilla, ¿no? Un proyecto de ley muy sencillo. Pero luego viene la exposición de motivos, donde tenemos que darle, pues, el sustento a nuestro proyecto de ley, donde vamos a plantear, pues, ¿no? Exponer la problemática que estamos estudiando, probablemente, y hacer todo un análisis, y luego plantear, pues, ¿no? la alternativa de solución, ¿no? A través de un criterio lógico, jurídico, ¿no? Y argumentando, pues, de manera detallada el texto normativo de la iniciativa legislativa. Esta exposición de motivos, ¿no? Consta de las siguientes partes. En primer lugar, el fundamento de la propuesta. Luego tenemos, ¿no? El efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. El análisis costo-beneficio, el informe de incidencia ambiental cuando fuera necesario, la relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional, y los anexos también, si es que fuera necesario presentarlos, ¿no? Los anexos. Entonces recordemos, la exposición de motivo consta de las siguientes partes. Fundamento de la propuesta, efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, análisis costo-beneficio, informe de incidencia ambiental cuando la norma se lo requiera, relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional, y los anexos. Fundamento de la propuesta. Vendría a ser, pues, el análisis, ¿no? que vamos a hacer de la situación
fáctico-jurídica regular y la proyección. Es decir, el estado actual, ¿no?, de la situación jurídica y la proyección de nuestra propuesta, ¿no?, el nuevo estado de la ley que vamos a sustentar, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto en este proyecto de ley, dice, en la Constitución, por ejemplo, establece, ¿no?, el estado actual dice, ¿no?, en cuanto a la incapacidad del presidente, dice, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Recordemos que bajo este artículo de la Constitución fue pues vacado el presidente Vizcarra, ¿no? Permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Y mediante este proyecto de ley de reforma constitucional que se está planteando, ¿no?, la prospección sería la siguiente, ¿no? Está referida a la falta de condiciones o aptitudes mentales o físicas debidamente comprobada por la autoridad de salud y no a valoraciones subjetivas y de índole similar. Entonces, declarada por el Congreso y ahora no. Nos dice pues que tiene que ser comprobada por la autoridad de salud. Entonces, esto es lo que tenemos y esto es lo que queremos. En el caso del proyecto de ley, como les había mencionado, pues está haciendo una sustentación en base al periodo de gobierno 2016-2021, que nos está explicando, que está narrando, ¿no?, que llegamos a tener 4 presidentes de la República. Asimismo, pues, la controversia que ha habido tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que en el uso de sus prerrogativas constitucionales, pues, ¿no?, han creado pues, los conflictos que todos conocemos, y bueno, ya ha habido las salidas constitucionales. Es decir, se va haciendo todo una sustentación, el qué, cómo, por qué, para qué. Eso vendría a ser en este caso la fundamentación del proyecto, de nuestro proyecto de ley. Luego tenemos lo que es el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. Se debe identificar, ¿no?, qué normas se afectan de aprobarse el proyecto de ley. Hacer pues todo un análisis, ¿no?, pues si nuestro proyecto de ley, en este caso, modifica o transgrede la Constitución. En nuestro ejemplo sí podríamos decir que este proyecto de ley modifica la Constitución. Si modifica, tenemos que ver pues si modifica o transgrede sentencias del Tribunal Constitucional, si modifica o transgrede tratados, si modifica o transgrede sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, un proyecto de ley, promesa de campaña, pena de muerte para los violadores. ¿Modifica o transgrede tratados? Por supuesto que sí. ¿Modifica o transgrede sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por supuesto que sí. Entonces se tiene que hacer todo un análisis y identificar, ¿no?, qué normas se afectarían de aprobarse el proyecto de ley. Tenemos en el ejemplo que hemos puesto, ¿no?, el efecto de la vigencia de la norma en la legislación nacional. Dice, la aprobación de la ley de desarrollo constitucional que planteamos en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución corrige la interpretación errada que se ha venido realizando sobre el término permanente incapacidad moral en los últimos años, que en los últimos años ha causado una crisis política sin precedentes. Además, esta propuesta legislativa tiene como necesidad recobrar el equilibrio de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es decir, y nos menciona, ¿no?, o sea, es un proyecto de ley de reforma constitucional, porque está planteando modificar el inciso 2 del artículo 130. Entonces, se está planteando el efecto de la norma sobre la legislación nacional. El análisis costo-beneficio. También es una parte muy importante, ¿no? De lo que se trata es dar a través de este análisis que se va a desarrollar, ¿no? Que podría ser, en este caso, pues, se está explicando, ¿no?, con palabras, que también podría ser también valorado, ¿no?, con cifras, ¿no? Determinar, ¿no?, que la propuesta de ley que se está planteando
va a contribuir en el aumento del bienestar social, que debe ser mayor al costo de su vigencia, ¿no? Entonces, se va a determinar la conveniencia de nuestro proyecto de ley mediante la enumeración y valoración, que podría ser en términos monetarios, ¿no?, de los costos y beneficios derivados directa o indirectamente del dicho proyecto. En el ejemplo, ¿no?, que estamos tomando del proyecto de ley dice, pues, ¿no?, el análisis costo-beneficio. La presente iniciativa legislativa no representa costo al erario nacional. Todo lo contrario, fortalece el sistema democrático y la gobernabilidad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, así, de manera muy sencilla, se ha desarrollado lo que es el análisis costo-beneficio. Informe de incidencia ambiental. En el caso del proyecto de ley de reforma constitucional para el tema de incapacidad moral, la vacancia por incapacidad moral, pues no hay que hacer ningún informe de incidencia ambiental, se omite esa parte. Pero pues, ahí vemos en un ejemplo, dice que cuando la propuesta no lo requiera, no se debe elaborar un análisis de la incidencia ambiental de la materia que se pretende regular. Entonces, tenemos como ejemplo, ¿no?, la importancia de un informe de otro proyecto de ICEDO. Debido al aumento de la deforestación y sus consecuencias catastróficas que tendrá para la humanidad, los organismos internacionales especializados, entre otras medidas, ven como una alternativa a la vigilancia forestal en un esfuerzo por proteger los bosques. Entonces, está ya haciendo un informe, ¿no?, dándole sustento también a su proyecto de ley. Luego, vamos a ver lo que es la relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional, ¿no? Todos conocemos el acuerdo nacional y tenemos ahí ejemplos, por ejemplo, democracia, Estado de Derecho, afirmación de la identidad nacional, en este caso, equidad y justicia social. Por ejemplo, si nuestro proyecto de ley versa sobre la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, competitividad del país, ¿no?, que es otra política, ¿no?, del acuerdo nacional, el desarrollo sostenible y gestión ambiental sobre el tema, ¿no?, Estado eficiente y transparente, ¿no?, referido, por ejemplo, al proyecto de la sostenibilidad y reducción de la reducción del peso de la deuda. Luego tenemos lo que es en el caso de la vinculación con el acuerdo nacional, en el proyecto de ley puede ser planteado así, ¿no? Este proyecto de ley se encuentra vinculado a la primera política del acuerdo nacional relacionada al fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. Se está queriendo normar con esta reforma constitucional para evitar, pues, ¿no?, estas controversias que han venido sobre la interpretación a ese artículo constitucional. Entonces, está relacionado con la primera política del acuerdo nacional, ¿no?, relacionada al fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. Y de ser necesario, también podemos incluir, ¿no?, los anexos que fueran convenientes, ¿no?, para poder dar un mayor sustento a nuestro proyecto de ley. Por ejemplo, estamos viendo, estos se deben, dice, pues, se redacta de acuerdo a una estructura uniforme y subdividido de la forma más clara. Tenemos, a ver, por ejemplo, dice, anexo 1, distribución del gasto presupuestal. El anexo 2, ahí está el título, dice distribución del gasto presupuestal del sector público por nivel de gobierno, ¿no?, y genérica de gasto. Anexo 3, distribución del gasto del presupuesto del sector público por enviar del gobierno nacional y nivel de actividades y proyectos. Es decir, se ha organizado de tal manera, pues, ¿no?, que puedan ser rápidamente identificados y puedan ser de utilidad, ¿no?, para el estudio del proyecto de ley.
Aquí tenemos el ejemplo que estamos viendo, el ejemplo, por ejemplo, de una iniciativa, y este es un proyecto de un ciudadano, ¿no? Un proyecto de los estudiantes del curso de cómo elaborar un proyecto, dice, ¿no? Proyecto de ley la asumía, proyecto de ley que declara la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios estatales del Perú. Tenemos la asumía. Luego tenemos la presentación, dice, los ciudadanos a iniciativa del señor Edgar Saúl Carrera Huarcaya, identificado con DNI en el ejercicio de derecho a iniciativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y la ley 26.300 del derecho de participación y control ciudadanos, presentan el siguiente proyecto de ley. Esa es la presentación. Luego tenemos el título, proyecto de ley que propone declarar la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios estatales. Luego viene el marco normativo, el texto normativo. Dice, objeto de la ley. Dice, la presente ley tiene por objeto proponer la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios del Estado en los niveles primaria y secundaria. Artículo 2. La presente ley tiene por finalidad la enseñanza del quechua en los colegios del Estado, ya que de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Política, el quechua es también el idioma oficial del Perú. Está su marco normativo y ahí al pie vendrían las firmas. Luego viene la exposición de motivos, como hemos explicado. En este caso están los fundamentos del proyecto de ley, el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional y el análisis costo-beneficio. Aquí no va informe de incidencia ambiental y sí podrían ir los anexos que estime conveniente, ¿no? En este caso, el ciudadano quien presenta el proyecto de ley. Algunas recomendaciones finales. La asumida vendría a ser la denominación del proyecto de ley. Luego tenemos lo que es la presentación, ¿no? de nuestro proyecto. En el caso de la asumida, tenemos que se escribe en forma centrada y en letra mayúscula y negrita. En cuanto al marco legal, en este caso, el objeto de la ley, la redacción del artículo es al margen izquierdo de la línea superior del texto. Cada artículo está separado a doble espacio. Al mencionar el artículo se escribe en negrita, sin abreviaturas. Se debe poner el lugar y la fecha, ¿no? Y asimismo la firma y sello en este caso del congresista o la persona que presente el proyecto de ley y la firma de los adherentes, ¿no? En cuanto a la exposición de motivos, ¿no? Nos dice que los títulos se enumeran en romano, en letra mayúscula y en negrita. Se ubican a doble espacio entre el texto anterior y el siguiente. El título de exposición de motivos se escribe en el centro y en letra mayúscula y en negrita. Bien, en líneas generales hemos podido explicarlo rápidamente lo que es el proyecto de ley, ¿no? Y lo que podemos hacer en este momento es de repente ampliar el tema con algunas inquietudes que pudiesen tener ustedes. Señores participantes, por favor, si hubiera alguna pregunta que quisieran hacer a nuestro expositor, el licenciado Ricardo Quiroz, levantar la mano para poderles ceder el micrófono. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Ahí tenemos a Nicole Álvarez. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Sí, muy buenas tardes, estimado doctor Ricardo Quiroz. Tenía una pregunta respecto al punto que mencionó sobre el análisis costo-beneficio que debe contener algún proyecto de ley. Había mencionado de que este puede llevar cifras. ¿Estas cifras son meras estimaciones que se puedan dar en el proyecto de ley o en algún caso sí se requiere que esas estimaciones pasen a ser cifras que se saquen después de un análisis cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Otra pregunta que tenía sobre este punto era
en el supuesto caso de que tengamos un proyecto de ley en donde los costos, bueno, donde sí requieran costos, ¿habría algún tipo de problemática si es que, no sé, se puede tal vez luego equilibrar con los beneficios a través de un retorno tal vez de la inversión? O sea, dentro de este proyecto se debe desarrollar cómo es que el desarrollo del proyecto va a hacer que se retorne la inversión, o esto no requeriría en necesario. A ver, en cuanto a lo primero, se dan las dos posibilidades. Como hemos visto en el ejemplo, podría darse sencillamente una explicación, una narración de explicar las bondades del proyecto de ley. También se puede dar el caso que se haga estimaciones, ¿no? Proyecciones de en qué medida, porque lo principal es esto, que el proyecto de ley tiene que generar bienestar, ¿no? A la población. Eso es lo principal que se busca en todos los proyectos, el bienestar general de la población. Y también puede haber proyectos de ley donde se haga toda una explicación, ¿no? Técnica, con cifras muy precisas, sobre todo estos proyectos de ley que remite, por ejemplo, el Ejecutivo, ¿no? Donde haya, pues, toda una proyección de gastos bien establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces sí se puede dar el caso que haya un estudio más profundo para mayor sustento del proyecto de ley. Pero recordemos también, pues, que en el caso de los congresistas, cuando los proyectos del Congreso no tiene iniciativa de gasto, al igual que el único que tiene iniciativa de gasto es, pues, es el Ejecutivo, ¿no? Y el Congreso, en todo caso, pues, cuando presenta algunos proyectos de ley sobre determinados programas o proyectos para implementarlos, ¿no? El presupuesto donde normalmente se va a respaldar para que se pueda ejecutar, pues son en este caso los ministerios, los órganos ejecutores, o implementar a través del gobierno central, quien finalmente es quien va a desarrollar, ejecutar, ¿no? El proyecto. Y la segunda parte era referido, ¿me reiteras, por favor? No, la segunda parte de tu pregunta, Nicole, era... Nicole, ¿puedes encender tu micro? Sí, gracias. En la segunda parte de mi pregunta era respecto a, en el supuesto caso que yo tengo un proyecto que los costos tal vez sean un poco elevados en comparación tal vez a los beneficios en un primer parte tal vez del proyecto. Aquí yo tengo la necesidad de explicar cómo es que posiblemente haya un retorno de la inversión, si es que más que nada para que me acepten el proyecto, ¿no? Tratar de hacerlo, tal vez ahondar mucho más en cuáles vendrían a ser los pasos a seguir para que haya un retorno de la inversión y después haya un equilibrio entre los costos y beneficios. Por eso, los proyectos, sobre todo estos proyectos de inversión, son los que tiene que elaborar, pues, el Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, a ver, el proyecto para la carretera transoceánica, todo un estudio, pues, ¿no? Un estudio de los beneficios de esta carretera que va a traer a la población. De repente incluso harán, pues, estudios de cuál va a ser el flujo de camiones, las importaciones, exportaciones y todo lo demás, las proyecciones que se pueden dar. Pero los proyectos de ley que se presentan que presentan en este caso los ciudadanos, los congresistas, no deben incurrir en gasto, ¿no? Eso sería, ¿no? Excelente. Licenciado Ricardo Quiroz, tenemos una pregunta de Micaela Vega. Ella consulta, ¿en dónde se encuentra el procedimiento a seguir para realizar un proyecto de ley? ¿Acaso este está en el manual del Parlamento o reglamento del Congreso? ¿En dónde? A ver, en primer lugar, el Congreso se rige por dos normas: la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. La principal fuente para poder tener todo lo relacionado, ¿no? Para la elaboración, presentación, ¿no? de un proyecto de ley está en el Reglamento del Congreso. Asimismo, también puedes encontrar, yo creo que estoy buscando a través del internet, hay un manual de técnica legislativa,
donde está prácticamente desarrollado, ¿no? Todo el proceso para elaborar un proyecto de ley. Asimismo, hay manuales de procedimientos parlamentarios que también te pueden ayudar para poder estructurar y elaborar un proyecto de ley. Y para que veas todo lo relacionado al procedimiento, lo que un poco explicamos al comienzo, ¿no? De todas las etapas por las cuales pasa, ¿no? Un proyecto de ley para poder ser aprobado por el Congreso. Entonces, puedes recurrir al reglamento del Congreso, el manual de técnica legislativa y el manual de procedimientos parlamentarios, los cuales están publicados en la página web del Congreso de la República y también los puedes encontrar a través de Google, sencillamente. Excelente, muchas gracias. Pregunta, ¿es posible realizar un proyecto de ley que elimine los sindicatos? De ser posible, ¿quiénes podrían solicitarlo? Pregunta de Juan Carlos Morales. A ver, en este caso, pues, el tema está contemplado en la ley del trabajo, está contemplado también en la Constitución, que tenemos el derecho de libre asociación, ¿no? Y participación, los ciudadanos tienen ese derecho, ¿no? De participar libremente, ¿no? Y el tratar de, por ejemplo, de eliminar los sindicatos sería, pues, un proyecto de ley inconstitucional, ¿no? Porque está vulnerando un derecho, el derecho que tenemos de asociación, de participar en la vida política del país o en cualquier organización. Tengo otra pregunta, un asistente que no ha colocado su nombre, pregunta, ¿qué sucede con un proyecto de ley que es aprobado en el Congreso y luego se declara inconstitucional? ¿Este regresa al Congreso y es retomado en comisiones nuevamente o de facto se elimina? A ver, quisiera que si el doctor Jorge Rioja está presente, él es un constitucionalista que nos pueda dar su opinión. Doctor Rioja, buenas tardes. Ahí está. Hola, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está, doctor Jorge Rioja? Cuéntame, ¿qué culpa tengo yo? A ver. Hay una consulta de un alumno que pregunta, si un proyecto de ley ha sido aprobado en el Congreso de la República, llegó a ser promulgado y el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional, ¿qué sucede con esta ley? ¿Se elimina de facto o puede volver a ser sometida a una comisión en el Congreso de la República? Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta, y una pregunta muy interesante. En verdad, el procedimiento debe adecuarse a lo que corresponde al lenguaje de carácter legislativo. El proyecto de ley deja de ser proyecto cuando pasa a ser dictamen. El dictamen deja de ser tal cuando es autógrafa. La autógrafa se acaba cuando es ley. Y el Tribunal Constitucional no se pronuncia bajo ninguna modalidad sobre los proyectos de ley, sino sobre la ley. Esto es, la ley vigente se tiene hasta 6 años para demandar su inconstitucionalidad, y si el tribunal, después de evaluar el contexto de forma y de fondo, encuentra que efectivamente es inconstitucional, la declara como tal mediante sentencia. Y eso implica, digamos, una semejanza a derogación. Como tal, la ley deja de existir y sus efectos jurídicos también. Salvo que o en otro congreso o otros parlamentarios quisieran insistir en el tema, podrían tener que empezar sobre lo mismo con un proyecto de ley, pero de seguro que la comisión, cuando tenga que dictaminar, lo va a archivar de plano. Muchas gracias, doctor Rioja. Muchísimas gracias. Gusto. Con mucho gusto. Bien. No tenemos ninguna otra pregunta ingresada ni por el chat, no tenemos manitas levantadas, creo que hemos culminado, licenciado Ricardo, doctor Rioja. Más bien aprovechamos la oportunidad para pedir a los participantes puedan encender sus cámaras unos momentos para tomarnos una fotografía de recuerdo, así como también recordarles que deben de marcar su asistencia a esta conferencia en el chat, en el link que fue compartido por el chat de Zoom. Encendamos las cámaras unos momentos, por favor. Lamento mucho que mi cámara ha quedado sin funcionamiento. No se preocupe, doctor Rioja, no se preocupe. Con mi nombre, que aparezca ahí la foto. Correcto, correcto, claro que sí. Gracias.
Ahí está, encendemos las camaritas un momento más, por favor. Gracias, muchísimas gracias, jóvenes. Muy buenas tardes. Recuerden, mañana tenemos la conferencia que fue reprogramada de procedimientos parlamentarios. Nos estamos encontrando el día de mañana, la misma hora. Buenas tardes, hasta la próxima. Gracias. Excelente.